Llegamos al tiempo de compartir la palabra. Hoy día vamos a estar basándonos en un texto que está en el libro de los Hechos, pero que habla del Antiguo Testamento, de la vida de Moisés. Y ahí el título que le pusimos hoy al sermón, que es El camino de Moisés. ¿Cuál es el camino de Moisés? Y uno piensa inmediatamente en el desierto, esos 40 años, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de ese tipo de caminos. Cuando yo tenía como unos 14 años más o menos, fueron al colegio a presentar estudios superiores en las ramas de las Fuerzas Armadas y lo que más me recuerdo es la gente de la Fuerza Aérea que de alguna manera estaba incentivándonos para que fuéramos a estudiar a la escuela de aviación para ser pilotos. Y yo lo único que quería era ser piloto, me encantaban los aviones. Y llego a mi casa y mis padres me dijeron, no, tu camino está por otro lado. Y ahí empezamos a ver el tema de los caminos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese entrado a la Fuerza Aérea? Quizás dónde estaría ahora, ¿no? Depende de los caminos que uno vaya eligiendo en un minuto preciso, es donde después va a terminar. O al menos eso pensamos. Pero Dios tiene caminos y tiene caminos para cada uno de nosotros que están en sus caminos. Y ese es el tema que vamos a conversar hoy. El camino de Moisés es el camino que Dios diseñó para Moisés. ¿Tiene Dios diseñado un camino para ti? ¿Quieres saber cuál es? Oremos. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu soberanía, porque tienes un plan perfecto que comenzó de antes de la fundación del mundo y culminó grandemente en una cruz para darnos salvación. Y hoy podemos dar gracias, podemos alabarte, podemos disponer nuestros corazones con gozo delante tuyo, sabiendo que estamos en ti, en Cristo, y que ese es el camino que tú has diseñado para nosotros. Ayúdanos a entender lo que viene en adelante. Necesitamos seguir siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el camino de Moisés? No era el desierto. ¿Es el desierto? Bueno, Dios lo llevó al desierto y lo llevó dos veces al desierto. Primero, para prepararlo durante 40 años, luego, para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. ¿Cuál es el camino de Moisés? ¿Es acaso el liderazgo? Bueno, Dios lo puso como líder del pueblo de Israel durante esos 40 años y vamos a ver que Moisés sabía eso de antes. Era el camino el ser un maestro de la ley. De hecho, él fue el que trajo de parte de Dios la ley al pueblo. ¿Era ese su camino? Dios lo usó para eso. O tal vez para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. A veces se nos olvida cuán grandemente usó Dios a Moisés en todos estos escritos que son fundamentales en el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios, que están desde Génesis a Deuteronomio. Y uno dice, bueno, todos esos caminos fueron los caminos que Dios fue poniendo en la vida de Moisés. Dios en su amor nos habla todo el tiempo y lo mismo hizo con Moisés. Y ha puesto en su palabra historias de gente como uno. Moisés es alguien como tú o como yo. Un hombre de carne y hueso, un hombre necesitado de Dios, que necesitaba su salvación, su guía, todo de parte de Dios. Y Moisés lo entendió. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que Dios sea magnificado. De hecho, vemos en los escritos de Moisés, por ejemplo en Éxodo, un cántico donde él magnifica a nuestro Señor. Dios obra de esa manera en Moisés, en Pablo, en José, en David, en ti y en mí, para que cantemos con gozo al Señor que es grande, lleno de amor y misericordia. Y entonces la pregunta inmediata es, bueno, ¿y qué quiere Dios de ti? Y la pregunta probablemente en algunas ocasiones te ha quitado un poco el sueño. Es decir, en realidad yo no sé bien qué quiere Dios de mí. Ahora, sí sé que Dios quiere ser glorificado, que quiere ser honrado por mí. Y entiendo entonces que voy a tener que hacer ciertas cosas, instruirme en lo que Él mismo enseña de cómo alabarlo. Y voy entonces tomando
la huella por el camino donde Dios me quiere llevar. Pero eso es en general para todos. Pero ahora, a ti en particular, ¿qué quiere Dios de ti en específico? Con tu nombre y apellido. Y es como, tal vez todavía no lo sé. O a lo mejor nunca te ha importado saberlo. Y también ocurre en esos casos. Y hablar de estas cosas hoy es, si estás en esa situación, es para que te despiertes. ¿Por qué? Porque Dios quiere algo de ti. Tiene un camino diseñado para que tú lo recorras, para su gloria, para honrar su nombre, pero para tu gozo también, para que tu vida sea plena y sustentada en la gracia que el Señor da, que es absolutamente lo mejor, vivir en el amor del Señor. Hoy vamos a ver entonces cómo Dios nos habla por medio de Moisés para mostrarnos qué quiere de nosotros, qué quiere de ti, qué quiere de mí. Bueno, en realidad lo que va a hacer Dios, y eso es lo que yo espero, y es mi oración, es mostrarnos cuáles son sus caminos, para que nuestras vidas, como dije, sean en gracia y estén en armonía con Él. Vamos a ver detalles de la vida de Moisés para ir metiéndonos, por decirlo de alguna manera, en lo que está pasando en la vida de Moisés, comparándolo con lo que está pasando o ha pasado también en nuestras propias vidas. Su infancia la vemos allá desde Éxodo en el capítulo 2, eh, y dice que él es hijo de dos levitas. Su padre se llama Amram, su madre Jacobed. Eso aparece en alguna parte del libro de Éxodo, por allá por el capítulo 6. Pero en el capítulo 2 narra cómo fue el nacimiento, y recordarán que el nacimiento fue en una época bastante tormentosa, donde Faraón quería eliminar al pueblo de Israel y había instruido matar a todos los hijos varones. Justo en ese tiempo nace Moisés. Y podría uno decir, Moisés nació desahuciado. Tenía sentencia de muerte. Y dice en Éxodo 2:1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y en esta parte de la lectura nosotros ya nos estamos imaginando cómo fue la escena, quizás hasta que era un día soleado, que el río estaba tranquilo, los juncos, los colores de los juncos. Siempre usamos la imaginación para ponerle un poco de vida al texto y a la historia. Esto es una historia, lo que está contándose acá. Versículo 4, y una hermana suya, y esta hermana se llama Miriam, y la vamos a ver después, más adelante, no hoy día, cuando uno lee el libro de Éxodo, que aparece esta mujer, dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Probablemente había un rito, alguna tradición, algo que ella iba para allá. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Entonces tenemos parte de esta historia. ¿Y qué sabemos? De los caminos de Dios. Que Dios en su providencia obra a favor de sus siervos. Moisés tenía 3 meses, pero Dios ya estaba obrando en su vida, ya estaba haciendo su camino. ¿Y cuál era el camino? Que iba a ser educado en la corte de Faraón. Qué tremendo. Cómo Dios obró de esta manera. Y uno tiene que a veces empezar a ponerse en el lugar de los personajes y ver ciertas cosas para compararla con nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia historia de cómo nació. Algunas veces hemos conversado de eso, ¿no? Que algunos hemos nacido con más problemas que otros durante el parto, etcétera. Muchos nacen solos. En mi caso, por ejemplo, yo nací con un hermano que es gemelo. Y vamos comparando historias y contando todo lo que Dios ha provisto desde el principio. Todo eso está también en la mano de Dios. No solo Moisés, nosotros también. Y vemos entonces que desde el principio estamos en los caminos del Señor. Dios tiene diseñado eso. Eh, bueno, también sabemos que Moisés tuvo otro hermano que es Aarón. Aarón era mayor que él. eh, y empezamos a completar la historia familiar.
Tenemos los padres, tenemos dos hermanos que eran mayores que Moisés. Moisés era el hermano menor. Entonces, y probablemente tú eres el hermano menor de tu familia y dices, mira, estamos como en la misma condición de Moisés. Y un poco eso es lo que quiero que veamos. Que no es tan distinta la historia y tampoco es distinto lo que Dios está haciendo. Dios tiene un plan para cada uno y tiene un camino para que cada uno de nosotros lo sigamos, tanto en Moisés como en cada uno de nosotros. Entonces, fue criado por una egipcia, ¿sí o no? ¿No? No, fue criado por su madre. En el versículo 9 dice, al final del 8, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a Jacobet, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Quién crió a Moisés? Siempre pensamos, la hija de Faraón, no, su madre. Y aquí lo dice clarito. Versículo 10, y cuando el niño creció, y ahí está que fue criado como un egipcio. En Éxodo 2:10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Entonces ya cuando Moisés era más grande, entonces ya fue educado como egipcio. Pero él partió en los caminos del Señor criado por su madre. Y es un dato bastante interesante. Los caminos de Dios son bastante imprevisibles. Es muy difícil para cualquiera de nosotros pensar las cosas como las piensa Dios. No se nos, nunca jamás se nos hubiese ocurrido que Moisés iba a nacer en un momento en donde él estaba amenazado de muerte, estaba, de hecho, sentenciado. Y no solo eso, sino que quien lo sentenció, Faraón, finalmente fue quien lo educó. ¿Cómo puede ser eso? Dios es tremendo. Y aquí hoy, ¿qué quiero mostrar con esto? Que muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan en nuestra vida ciertas cosas, o por qué mi vida fue así y no de otra manera. Dios sabe exactamente lo que está haciendo y lo está haciendo de la mejor manera. Y entonces nuestros ojos se abren cuando vemos esto de Moisés y decir, gracias a Dios por todo lo que has hecho en cada una de nuestras vidas hasta aquí. El camino de Moisés no es distinto que el camino nuestro porque el camino del Señor siempre se va mostrando en nuestras vidas. Dios salvó la vida de Moisés poniéndolo en las manos de la hija de quien decretó matarlo. Qué increíble. ¿Habrías considerado tú esa posibilidad? Nunca. Ahora, pongámonos en el lugar de Jacobet, la mamá de Moisés. Trata de alguna manera de, confiando en Dios, salvar a su hijo y llega a las manos de la hija de quien lo quería matar. ¿Qué habrá pensado? Y creo yo, y este es un pensamiento personal, que la confianza en Dios que ella tenía era tan grande que sabía que Dios lo iba a salvar. Y así fue. Y ahí tenemos una enseñanza. Siempre tenemos que confiar en el Señor, aun cuando lo que estemos viendo sea lo peor a nuestros ojos. Dios es más poderoso que eso. Y empiezan entonces a salirnos mil preguntas. Y pensamos todos los cambios que han sucedido en nuestras vidas, cambios a veces hasta de ciudades, eh, de colegio o cambios internos que uno de alguna manera siente que han sucedido, aflicciones que nos han pasado o tal vez incluso hoy estemos pasando. Yo no sé qué está pasando en tu vida hoy, puede que estés en algún dolor, no lo sé. Dios está en control de eso y eso está en el camino que Dios tiene para ti. Tal vez alguno de nosotros haya sufrido pérdidas dolorosas o las vayamos a sufrir. Todo eso también está en ese camino. El hecho de que nosotros seamos lo que seamos, pensando por ejemplo en un oficio, también está en el camino de Dios, la familia donde nacimos. Y vemos en el caso de Moisés, un caso bien particular respecto de cómo fue criado. Todo eso está en el camino de Dios. Eh, me recuerdo de Pablo con el aguijón en la carne. Y siempre que pienso en eso, y voy a contar un testimonio personal, el accidente que tuve yo que me produjo una cojera y va a ser para siempre. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser cojo? Todo eso está en el camino del Señor por algo. Y ese algo siempre Dios lo usa para bien. Así que gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros y lo que va a seguir haciendo en nosotros. Eso se llama fe.
Pablo, que era un fariseo, fue educado como fariseo, comienza, una vez que es salvo, comienza a tener esta relación con el Señor Jesucristo, y ahí está la clave, la relación con el Señor, y entiende la justificación que Dios nos da por medio de Cristo en la cruz. Y cuando Él ve esa maravilla que nosotros gozamos hoy, no haya cómo expresarla. Y vemos en un texto en Romanos capítulo 11 que Él va a decir: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, y mira, e inescrutables sus caminos. Él vio eso. Pablo, cuando empieza a conocer al Señor, y ahí está la clave, conocer al Señor, se da cuenta de cuán buenos, pero al mismo tiempo inescrutables, inentendibles son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina con esta gran frase: porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Los caminos del Señor hacen estallar el corazón de Pablo en gozo y en esta tremenda alabanza de una verdad impresionante. Los caminos del Señor probablemente no los entendamos, pero son maravillosos. Y a veces leemos este versículo, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y lo tenemos como en teoría, por decirlo así, lo conocemos en nuestra mente. Pero vemos, por ejemplo, viendo la vida de Moisés, cómo se hace verdad en la vida de cada uno. Esos caminos insondables, la gloria de Dios, cuando lo ponemos en la perspectiva de nuestra propia vida, y es un ejercicio interesante de ser, uff, qué tremendo lo que Dios ha hecho en toda mi vida para tenerme hoy donde estoy, pero para llevarme donde Él me va a llevar, que es mucho mejor, que me va a usar en su poder y en su amor. Dios obra de maneras distintas en cada uno de nosotros, pero siempre, siempre, tanto en ti, en mí, como en Pablo, como en Moisés, lo va a hacer con la intención y el deseo de que todos lleguemos a un punto de anhelar conocerlo y pasar más tiempo con Él, de comenzar una relación única con el Señor, como vemos en esta tremenda exclamación de Pablo y en toda la vida de Moisés, nosotros también. Pedro enseña eso. En la segunda carta termina diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la clave de tu vida. Ese es el camino por el cual fue guiado Moisés. Ese es el camino por el cual estás siendo guiado tú. ¿Cuál? Antes que cualquier cosa, tienes que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, básicamente. Tener una relación con el Señor como con ningún otro. La relación más íntima que puedas tener con alguien va a ser con el Señor siempre, en cada momento, porque Él te está llevando de la mano en lo mejor, sustentado en su gracia, movido por su amor y con poder para bendición de muchos, aparte de las mismas bendiciones que te da a ti mismo. Y es increíble cuando empezamos a pensar en estas cosas, viendo lo que ha sucedido en nuestras propias vidas. Para eso, para entender bien estas cosas, necesitas recibir un enfoque y una profundidad espiritual en tu vida, que tiene que ver con ir avanzando en esta armonía con el Señor. Este enfoque tiene que ver con estas cosas generales que al principio decía: que Dios nos salvó para que podamos adorarlo. Eso es lo que Él quiere. Ahora, todos lo vamos a hacer de una manera especial. ¿Por qué? Porque además de este propósito general, Él tiene un propósito particular para cada uno. Uno para ti, otro para mí. Y tenemos que entonces mantener este enfoque y una profundidad espiritual en Él para poder comenzar a verla. Y que no nos pille viendo para otro lado, por decirlo de alguna manera. Voy a dar una ilustración. A veces yo puedo estar viendo fútbol, y digo esto porque me gusta el fútbol, porque puedo estar haciendo cualquier otra cosa concentrado en eso, y mi esposa me dice algo que ni siquiera me entró por un oído porque no atendí, porque toda mi atención estaba puesta
en el juego. Y muchas veces pasa esto mismo con Dios, que nos va a decir algo y nuestra mente o nuestro corazón está enfocado en otra cosa que no sea Él. Y no vamos a oír lo que nos está diciendo. Por eso hacemos mucho énfasis en leer las Escrituras y estamos en esta campaña de leer capítulos de la Biblia diariamente y también hacerlos devocionales. Para escuchar la voz de Dios, orar antes de ir a las Escrituras, para que escuchar la voz de Dios, que lo que Él está diciendo en las Escrituras toque mi corazón para mostrarnos nuestro enfoque. Y si no lo hace, vuelvo a hacerlo o no, vuelvo a orar, Señor, muéstrame, yo no quiero salir de acá hasta que tú me digas algo. Ese es el enfoque y la profundidad espiritual que nos va a llevar a esta relación armoniosa con el Señor, como la tuvo Moisés, que fue llamado amigo de Dios. Vamos a ver de las cosas que Dios nos ha dado, por ejemplo, los dones, que a lo mejor hoy día no sé cuáles son, mañana sí puedo verlo por medio de cómo Dios me hable, o por la escritura, o por medio de hermanos, por medio del pastor, etc. Dios habla siempre, siempre te está hablando para que digas, mira, ese es tu camino, para usarte para muchas cosas. Un solo ejemplo, para consolar a alguien que necesita. Tú puedes ser esa bendición para alguien. Puede usarte para que Dios salve a alguien por medio de tu predicación del Evangelio o de tu testimonio. De muchas maneras, a través del camino que Dios ha diseñado para ti y donde Él te va poniendo. ¿Recuerdas ese pasaje ya en Hechos capítulo 8, donde Dios toma a Felipe y lo lleva al camino de Gaza para salvar a un etíope? Puede ser lo mismo contigo. Cuando estés atento a la voz de Dios. Por eso necesitas recibir este enfoque y esta profundidad espiritual en tu vida. Es posible que hoy día no entiendas por qué Dios permite lo que está pasando en tu vida y puede estar pasando algo difícil. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Son las típicas preguntas, ¿no? A veces llega a ser normal que no lo entendamos, no hay algo malo en eso en sí mismo. Pero lo que tenemos que hacer es seguir el consejo de Pedro, ¿recuerdas? Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Pedro dijo eso, el mismo que caminando sobre las aguas quitó los ojos, la vista del Señor, miró hacia otro lado y se hundió. No perdamos el enfoque, miremos siempre las cosas del Señor y es el gran consejo que hemos estado viendo aquí en la vida de Moisés y en la vida de otros siervos del Señor, y la tuya y la mía. Tienes que entonces tomar un tiempo a solas con el Señor, en oración, en lectura de la palabra. Ahora, este tiempo a solas no es una vez, la idea es hacerlo regularmente, aunque nos cueste. Hacernos el espacio, tomar ese tiempo con el Señor para buscar, oír su voz. Y en ese tiempo busca someter todo tu ser, tus pensamientos, tus anhelos, tus gustos o las cosas que no te gustan. Todo eso somételo al Señor para que Dios te vaya mostrando el camino, porque Él tiene un camino. Esa es nuestra convicción. Él te conoce y quiere que vivas según sus principios, según su moral, según su poder, en su amor, dando amor. Y vas a ver también cómo Dios te cuida en todo momento. Y te vas a preguntar, bueno, ¿y qué viene ahora? Cuidado de Dios. Siempre lo va a hacer. Nunca te olvides que Moisés, cuando Dios empieza a orar en Moisés, lo envió a las garras del enemigo. Y es ahí donde comienza a levantarlo. Y no es extraño que pase algo similar con nosotros. Ahora, lo que pasa con nosotros es la nada comparado con esta situación que le tocó vivir desde guagua a Moisés. Por lo tanto, mayor fe deberíamos tener, más tranquilidad, ¿no? Más confianza en el Señor. El mundo te va a decir un montón de cosas distintas para que no te enfoques en las cosas del Señor. El ejemplo del fútbol, ¿recuerdas? Pero también en el marketing y en muchas otras instancias,
El mundo te va a decir, mira, cámbiate a esto, no sigas eso, ven por este otro camino, no sigas lo del Señor. No lo va a decir con esas palabras, obviamente. Y te voy a mostrar, voy a dar un ejemplo simple. Tú tienes una cuenta de internet por la cual podemos estar comunicándonos ahora. Y va a haber un comercial que te va a decir, no, no, no estés en esa empresa, cámbiate a esta otra que te va a dar cosas mucho mejores. Y tú decís, oye, en realidad tienes mayor velocidad, es más barato. Pero eso no va a cambiar tu corazón. Vas a seguir viendo las mismas cosas que no convienen en internet. Vas a seguir perdiendo tiempo en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, el mundo te ilustra cosas que te sacan los ojos de lo que en realidad importa. Dios no obra así. Dios te muestra lo que en realidad es importante en tu vida. Y solo Dios puede cambiar eso. En Hechos, en el capítulo 7, vemos que Moisés, como les dije, él sabía que iba a ser usado por Dios para sacar al pueblo de Egipto. Y en el versículo 23 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y uno dice, ¿y por qué eso? Porque fue criado por su madre, ¿recuerdas? Él sabía que era hebreo y él conocía a Dios. Tanto que va a pasar lo siguiente, dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. De alguna manera Moisés sabía por dónde iba el camino, pero no era el tiempo. Y el camino tiene sus tiempos. Necesitamos enfocarnos siempre en las cosas del Señor. El mundo nos va a disparar muchas cosas que nos van a incluso dejar medios ciegos cuando uno se encandila, ¿no? Con tantas luces. Sigue la voz del Señor, que fue lo que no hizo Moisés acá y tuvo que arrancar y pasar 40 años en el desierto, en Madián. Es posible que creas que no sirves. Probablemente pienses que en tu pasado hay pecados tan grandes que solo Dios conoce, que no pueda ser usado en la obra del Señor. Bueno, todos los pecados y Él te quiere usar de todas maneras. Moisés mató a alguien y Dios lo usó tremendamente. Y ahí tienes otro ejemplo. Que el camino de Moisés sigue siendo tu camino. Es el camino que Dios tiene diseñado para ti. Probablemente pienses que tampoco puedes ser usado porque no tienes capacidad suficiente, porque las cosas te cuestan, porque no sabes hacer mucho de algo, no sé. Y también a veces nos pasa eso. Algunos le llaman la autoestima, tenemos poco autoestima. La verdad a veces eso es bueno, porque la autoestima, voy a hacer un paréntesis acá, no es otra cosa que el amor a sí mismo. Si tengo más autoestima es porque más me quiero a mí mismo. Egoísmo. Es preferible aprender a amar, pero amar a otro, no tanto a sí mismo. La autoestima no hay que trabajarla, hay que trabajar el amor al Señor y en el Señor el amor a los demás, que es lo que así va a usar Dios a Moisés. Por lo tanto, no te asustes si piensas que no eres capaz, que no puedes ser usado por Dios, porque Dios usa a quien quiere de manera poderosa y en la Biblia está lleno de esas historias. Eh, David era un pastor de ovejas que estaba perdido en el campo. ¿Quién era ese niño? Y mira lo que llegó a ser. Dios es poderoso, Dios tiene los caminos absolutamente claros, aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros pensemos que no estamos aptos, el Señor, cuando te llama, te hace apto. Créelo. Él te conoce y te va a usar ¿cuándo? Cuando tú rindas completamente tu vida a Él. Y es lo que Moisés hizo cuando fue a la zarza. Dios le llamó y él dijo, heme aquí. Se entregó totalmente al Señor. A pesar de que tuvo sus luchas, finalmente se entregó. Y es interesante ver cómo entonces tenemos que aprovechar el tiempo hoy. Y es lo que hizo Moisés, que de alguna manera uno podría decir perdió 40 años en Madián. No, los ganó, porque Dios forjó su carácter. Y terminados esos 40 años va hasta
zarza. Y va a decir él en un salmo, y escogí este versículo del salmo porque este salmo lo escribió Moisés. Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es interesante. ¿Qué dice Moisés? Basado en su experiencia, en el camino que Dios trazó para él. Le dice al Señor que le enseñe a contar sus días. Y es el consejo que nos da a nosotros. ¿Qué significa eso? De que cada día es valioso, no lo pierdas. ¿Para qué? Para crecer en sabiduría, para que traigamos al corazón sabiduría, para aprender a conocer los caminos del Señor a la manera del Señor. Es lo que está diciendo el Salmo. Moisés, como les decía, tuvo ese cambio total en la zarza, en Hechos capítulo 7, en el versículo 30, dice, pasados 40 años, ahí tenemos 40 años más, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. ¿Y qué ángel era ese? El Señor. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres. Impresionante. Y eso marcó su vida para siempre. Y esa relación íntima que comienza con el Señor para siempre. Y Dios lo usó tremendamente. ¿Cuántos años tenía? 80. Y ahí descubrimos otra cosa. No importa la edad, porque no puede decir, es que yo a lo mejor estoy muy viejo para que Dios me use. No, a Dios eso no le importa. Dios va a hacer las cosas que Él va a hacer usándote a ti para su gloria y para bendición de muchos, donde estés, a la edad que tengas, porque Él te va a capacitar para eso. La obra sigue siendo de Dios porque estás en el camino del Señor. ¿Estás en el camino del Señor? ¿Estás en su voluntad? Es todo lo que te tienes que preguntar. No, ¿qué edad tengo? No es eso lo importante y Dios lo demuestra. La relación con Dios es la que el Señor quiere trabajar en tu vida. En el fondo es, conóceme, sigue mi camino, a mi manera, a la manera de Él. No hagamos atajos para hacer las cosas más fáciles, no, es como Dios quiere, porque allí está la bendición. ¿Cuánto tiempo se demoró Moisés en llevar el pueblo a la tierra prometida? De ahí tienes una respuesta, ¿no? Se demoraban 11 días si lo hacían simple. Pero Dios dijo, no, es a mi manera, con el pueblo obediente, para que entre un pueblo santo. Eso era lo que Dios quería, no 11 días. Él se fija en el corazón. De tal manera que en esta relación, y te va a pasar, cuando comiences a ser perseverante en este tiempo a solas con Dios, vas a llegar a decir lo que dijo Moisés allá en Éxodo 33, dice, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Qué interesante. Moisés sabía de mucho antes, ¿no? ¿Se acuerda que leímos que a los 40 años pensaba que el pueblo sabía que Dios lo iba a usar para liberar a Israel de Egipto? Pero no era el tiempo. Y ahora le dice, te ruego que me muestres ahora tu camino, porque mi relación ha cambiado totalmente, porque quiero hallar gracia en tus ojos. Y esa es la posición que tenemos que buscar nosotros delante de Dios. Ese es el camino de Moisés, que enseña para que ese sea tu camino hoy, que busques hallar gracia en los ojos de Dios, porque Dios te llamó para eso. Así de simple. Puedes pensar también que algunos de ustedes que están escuchando son muy niños. Yo soy muy niño todavía, tengo que crecer para eso. Pero en Hebreos 11, vamos a leer lo siguiente. Dice, por la fe, por este conocimiento de Dios, por esta confianza en Dios, por saber que Dios es el que tiene tu camino, por muy chico que seas. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarlos de los deleites temporales del pecado. Él tomó una decisión basado en cómo fue educado desde el principio.
Es un llamado a los padres para educar desde el principio a los hijos en los caminos del Señor. Por lo tanto, si tú eres hijo, y a lo mejor no eres muy grande de edad, tienes que buscar desde chico los caminos del Señor. Y eso es lo que está diciendo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, con todo lo que aprendió desde niño, escogió lo mejor. Escogió seguir el camino del Señor. Ahora, ¿cuándo te va a mostrar eso el Señor? Probablemente mucho más adelante. Pero con base en lo que estás aprendiendo hoy. No mañana, hoy. Mira tu propia historia. Y vimos, en comparación con Moisés, ¿no? ¿Cómo fue tu nacimiento? La familia en que naciste. La ciudad donde naciste. Sería lindo realmente poder juntarnos y compartir todas esas cosas para saber más el uno del otro. Pero mira esto delante del Señor. Es todo lo que el Señor ha hecho contigo. ¿En dónde estudiaste? Los amigos que has tenido. Todas esas cosas Dios las ha provisto. Y estoy nombrando la nada misma. Dentro de muchas, muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida desde el principio y va a seguir haciendo. Mira tu vida. ¿Cuándo te ha faltado algo? Y uno dice, nunca. A lo mejor he pasado momentos difíciles, pero Dios siempre ha provisto, ¿o no? Dios es fiel porque el camino de Dios es fidelidad. Y vas a ver también cómo Dios te apartó para Él. Un día Dios te llamó para que cayeras rendido a los pies de Cristo y decir, Señor, tú eres mi Salvador. El Señor hizo eso. ¿Cuánto vale eso? Como decía también, mira cómo te ha sustentado este tiempo. ¿Por qué habría de fallar mañana? ¿Cierto que no? Es más, tiene un camino mucho más amplio, mucho más grande en los días que vienen en adelante. ¿Quieres caminar su camino? Hazte esa pregunta. Considera tu historia, lo que Dios pide de ti, el tiempo que dedicas a las cosas del Señor cada día para responder esa pregunta. ¿Quieres caminar el camino que Dios tiene para ti? Ruega lo siguiente. Ponte después de esto de rodillas delante del Señor y ruégale esto, lo que le rogó Moisés. Quiero hallar gracia en tus ojos. Quiero conocerte más. Muéstrame el camino por el cual debo andar. Y Dios te bendecirá. Amén. Oramos. Señor, gracias por que tú tienes un camino para nosotros. Tú tienes propósitos en nuestras vidas. Y vemos en las Escrituras que tú todas, absolutamente todas las cosas, grandes y pequeñas, las haces para tu gloria. Y si haces todo para tu gloria, también nos has llamado para eso. Y has puesto delante de nosotros un camino para recorrer, que es buscar tu voluntad, también en tu gloria. ¿Qué puede salir mal? Absolutamente nada. Y te damos tantas gracias, Señor, por eso, porque tú haces las cosas perfectas. Aunque nuestros ojos vean a veces aflicción, a veces temor, a veces que las cosas van mal o van para atrás, que podemos sufrir persecución o cosas que ni siquiera nos imaginamos ahora. Tú siempre estás ahí y estás poniéndonos en el camino por el cual tú quieres que nosotros andemos. Seguir tu voluntad a la manera en que tú la enseñas. Ayúdanos cada día a enfocarnos en estas cosas, Señor, a poner oídos atentos a tu voz para poder entender cuál es el siguiente paso que debo dar en este camino. Y gracias, Señor, por darnos este camino para no andar perdidos en este mundo. Rogamos por cada uno de nosotros, por toda tu iglesia, para poder glorificarte en el camino por donde debemos andar, en el nombre de Jesús. Amén.